Gracias, presidente. Espero no se moleste. Es una actitud de colegaje obvia que espero sea entendida. Muy concreto, pero espero, presidente, no me corte, entendiendo que soy citante de este debate y que es necesario concluir varias cosas. El esfuerzo debe ser mucho más de los 450.000 millones de pesos que ha mencionado el gobierno, dar esta cobertura. Las comisiones tercera y cuarta de Cámara y Senado deben estar muy atentas para que en la aprobación del presupuesto general de la Nación para el año 2013 se incorporen nuevos recursos. Insisto, no es necesario tener una ley nueva para que este aumento de presupuesto se haga. El artículo 86 es claro en decir que se pueden aumentar los recursos sin ningún problema para que haga envase presupuestal, sin que esto quiera decir que no se trabaje en la nueva reforma de la educación, y en eso acuerdo con la señora ministra en que hay que trabajar en la reforma, sin prisa, pero sin pausa. Hay que hacer una buena reforma a la educación superior, que sea una ley que pueda ayudar en el desarrollo del país. Segundo, decir que estaremos muy atentos, obviamente, cuando llegue ese presupuesto general de la Nación y la reforma tributaria a esta plenaria, para que lo que respondió el ministro en la pregunta 13 del cuestionario sea cierto, se haga realidad, y es que las exenciones que se le quiten a las grandes empresas puedan dirigirse recursos para la educación superior. Y me permito, señora ministra, entendiendo que el ejercicio del reconocimiento no implica estar de acuerdo en todo lo que se diga, y que si bien es cierto hoy en una actitud seria he reconocido el ejercicio que está haciendo frente a la construcción de la nueva reforma, no por ello pues deberíamos o tendríamos estar de acuerdo, y en el ejercicio sano de la discusión pretendo presentar algunos argumentos. Busqué en el diccionario de la Real Academia Española por internet, que a propósito dejo la cuña, señor presidente, ojalá en unos años no se nos castiga a los estudiantes por usar internet, y a propósito que voté en contra de las leyes Lleras, porque creo que es incoherencia por parte del gobierno pretender aumentar la investigación y poner este tipo de leyes que coartan la investigación, la innovación y la ciencia y la tecnología. Dice: coherencia, actitud lógica y consecuente con una posición anterior. El Espectador lo leí en la intervención central, donde decía que el presidente Santos sentía vergüenza con sus propias palabras, y que, según análisis, uno de los grandes elementos que aumenta la desigualdad o que no permite avanzar en igualdad es el tema de la falta de recursos para la educación superior. Por lo cual, creo que leyendo el plan de desarrollo, estos artículos de prensa, escuchando el discurso del presidente en la cumbre, es absolutamente incoherente la posición del gobierno. Y digo del gobierno en su conjunto. Es decir, estoy de acuerdo con las apreciaciones de la ministra, que también podría estar de acuerdo con la intervención de que hay que aumentar la cobertura. Pero insisto en el punto de que no se puede pretender aumentar la cobertura sin recursos. Eso es ilógico, y yo creo que no existe mayor incoherencia del gobierno nacional frente a esta discusión y a este debate del Congreso que la ausencia del ministro de Hacienda en este recinto. No existe mayor incoherencia, repito, del gobierno nacional frente a lo que dice que los rieles de las locomotoras son la educación, que el ministro de Hacienda no venga acá. Y no quiero categorizar si son más importantes o no las otras reuniones del ministro. Lo que quiero señalar como sustantivo, queridos colegas, es que el ministro de Hacienda de este país, que tiene la facultad para determinar los recursos y para proyectar el gasto público y para presentar ante el Congreso el presupuesto general de la Nación, no viene a este debate que hemos presentado con argumentos, y no solo los citantes sino los demás congresistas. No es justo, presidente, que mientras se está dando una discusión a tan altas horas de la noche acá, el ministro de Hacienda no esté presente y no pueda escuchar los argumentos. Además que nos hemos referido a respuestas del cuestionario que claramente dice cosas, insisto, que no son del todo ciertas, como las que
insistí en el debate. Aclarar, presidente, que coherencia para mí sería subirle a todas las universidades públicas el per cápita o los recursos. Coherencia no es decir que como la Universidad Nacional tiene ya muchos recursos, hay que darle a las pequeñas. Coherencia, interesante la apreciación de la ministra de que vamos a llegar al promedio, un gran avance, y quiero reconocer ese esfuerzo que está presentando la ministra de Educación en nombre del gobierno nacional. Pero yo creo que coherencia es entender que la nacional, la Universidad Nacional, la mejor financiada, está de 431 universidad de calidad en el ranking mundial. Coherencia es entender que este país necesita que una universidad colombiana por lo menos llegue a dentro de las 100 mejores del mundo, como lo hizo Sao Paulo. Coherencia es que, como hizo el presidente de Brasil, se creen nuevas universidades públicas estatales. Coherencia es crear 18 universidades públicas como se hizo en Brasil. Y muchos se preguntan hoy por qué Brasil hoy es la quinta economía del mundo y por qué sigue avanzando, por qué este país latinoamericano ya está en los grandes países poderosos del mundo y que tienen gran proyección. Coherencia del gobierno brasilero que le dio más recursos a la educación. Estamos hablando de coherencia. Coherencia si los estratos 1 y 2, mínimamente el 1, ministra de Educación, tienen matrícula gratuita, no posibilidad de acceder a un crédito. Yo creo que los créditos, insisto, podrían ser revisados en otros escenarios, pero nunca para un estudiante de estrato 1 que va a vivir en una familia de estrato 1 y va a endeudar a su familia por el resto de su vida. Coherencia es garantizar esa gratuidad. Y insisto, yo soy de la tesis que no puede haber gratuidad para todos los estudiantes colombianos. Es decir, no puede ser, y perdón el ejemplo, con el honorable señor, excelentísimo señor presidente, meterme con su sobrino, pero en el ejercicio del paro pasado él dijo que la Universidad Nacional debería abrirse porque su sobrino estudiaba allí. Es decir, no puede ser que el sobrino del presidente Santos pague igual al hijo de la señora que vende minutos, que por cierto otra discusión con la ley Lleras. Pero coherencia, gratuidad no para todos, pero sí para los estratos bajos. Creo que eso es coherencia, ministra. Según sus cifras, si eso vale 4 billones de pesos, habría que revisar el esfuerzo. Coherencia que el ministro de Hacienda, insisto, estuviera acá escuchando estos elementos y estas consideraciones. El IPC no garantiza el crecimiento de las universidades. Y doy un ejemplo concreto y pragmático. En 1992, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia tenía 8.000 estudiantes. En el 2012 la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia llega sobre los 25.000 estudiantes. Es incoherente que en 1992 y en el 2012 la UPTC tenga los mismos recursos en pesos constantes, es decir, simplemente se haya indexado la moneda. Eso es incoherencia. Coherencia es que se piense en aumentar los recursos de manera decidida. Pagar la deuda es coherencia. Coherencia es que ese informe que presentaron los rectores de que se deben 672.000 millones de pesos a las universidades públicas, se pague esa deuda que se le dé a las universidades. Reconocer que se necesita. Yo por fin veo en la señora ministra con quien tantas diferencias tuve el semestre pasado y con quien tantas diferencias tengo, y le reconozco que esté acá la voluntad y el reconocer que se necesitan efectivamente más recursos. Pero creo que su esfuerzo no es suficiente, señora ministra. Creo que el esfuerzo debe ser conjunto del gobierno. Por eso insisto en que la mayor incoherencia es la ausencia del ministro de Hacienda y perdonen que sea tan reiterativo, pero es un hecho. Coherencia, que se revise esa discusión que pusimos en una imagen dramática de un helicóptero al lado de científicos. Coherencia es que se entienda que en este país se debe dar una discusión si es más importante un helicóptero o 205 doctores que avancen la ciencia. Y coherencia que el país entendiera que más importante de una cumbre de las Américas, aún con todos los beneficios que eso puede tener, es Colciencias. Si la cifra que los medios han presentado es cierta, Colciencias tiene menos recursos para un año que lo que
Colciencias, como entidad que propende por la investigación y fortalecerla y promoverla, tiene menos recursos de lo que se gastó en 3 días en una cumbre de las Américas. Yo creo, señora ministra, que este debate ha sido interesante, pero una vez más presento como conclusión que aún con el avance de poder llegar al promedio, que creo que es una buena noticia para las universidades públicas, sobre todo para las regionales y pequeñas que atraviesan por una difícil situación, creo, ministra, que este debate tendría mayor sentido si su compañero de gobierno estuviera acá. Yo creo que usted hace enormes esfuerzos, pero es necesaria también la acción decidida del ministro de Hacienda. No podemos seguir haciendo discursos, haciendo debates que funcionen como estribillos, que ya ni siquiera funciona para subir, insisto, en las redes sociales, para que se puedan enterar de los debates que dan en el Congreso, porque me imagino que a esta hora muy pocos colombianos están atentos a este debate. Pero yo creo que es necesario seguir avanzando y que este Congreso, querido doctor Chacón, compañero citante, a quien le doy las gracias por haberme propuesto la realización de este debate, además que me cuentan que hay 3 universidades todavía, doctor Chacón, que están en su auditorio pendientes de esta transmisión y de estas respuestas, que este debate es muy importante y aún con todas las diferencias que podamos tener, creo que se generan este tipo de escenarios. Terminar insistiendo en el tema de la UIS, yo creo que, ministra, y lo hago público, es muy importante que usted tenga mucho cuidado con el tema de la elección en la UIS. La elección pasada de la UIS se hizo en un momento en que no habían muchas claridades. Yo creo que la justicia tiene que definir sobre el rector actual, pero no creo procedente que el Consejo Superior y que el Gobierno Nacional participe o haga esa elección en esas condiciones difíciles cuando ya fue llamado el señor rector a declaración. Y frente al tema de las dificultades que vive la Universidad de Antioquia, que no puedo dejarlas pasar, lo que hoy sucedió, hay que hacer una atención clara frente allá, a esos estudiantes que creo deben ser escuchados, a la Universidad de Magdalena, ese estudiante que está en huelga de hambre, y que aunque parezca irrelevante este tipo de situaciones, creo que son muy importantes en el ejercicio sano de la discusión. Una vez más, como el año pasado, doctor, señor presidente y señora ministra, cuando el 8 de junio terminamos el debate, creo que es un momento importante para el país, un momento en el que podemos de verdad pensar que el gobierno tiene que ser coherente y que hoy, un poco escéptico, y lo confieso, decía Jorge Luis Borges que el escepticismo llega después de los 50, yo llegué al Congreso demasiado joven y por esta causa creo que el escepticismo me ha llegado demasiado temprano, pero en este ejercicio creer que el gobierno va a entender los argumentos que hoy se han planteado y el debate va a continuar, insisto. Muy importante, doctor Chacón, que en la Comisión Tercera, a la que usted hace parte y ya ha venido dando estos debates, pueda seguir dando esa discusión. Y ojalá, doctor Chacón, que su propuesta de aumentar en $1 billón de pesos los recursos para las universidades públicas pueda salir adelante y con gusto lo acompañaremos en este recinto. El movimiento estudiantil continúa, señora ministra, en un momento de concertación, en un momento de construcción que esperamos pueda darse con la suficiente claridad. Y una vez más, lo digo, señora ministra, su merced tiene todo mi respaldo en este proceso de construcción con el estudiantado. Ha sido muy valiente, muy paciente en este proceso, y Carlos Andrés Amaya, ex líder estudiantil, ex representante estudiantil y un congresista que llegó aquí con este sentido de defender la educación, le dice, mirándola a los ojos, que es necesario seguir concertando, así existan voces disonantes que digan que la concertación es un cuento. La concertación no es un cuento, es la base con la cual construiremos un país mejor y la juventud por fin será reconocida como un estamento no solo que protesta, sino que presenta propuestas y construye país. Muchas gracias, señor presidente, y una vez más, qué embarrada que el ministro de Hacienda no venga a estos debates tan importantes. Gracias.